El mundo de los juegos piratones, o denominados técnicamente como bootlegs, es muy variado, y donde nos podemos encontrar toda clase de cosas, desde port de juegos de otras consolas, casi siempre de una máquina superior técnicamente, como pasa mucho en el caso de la NES Famicom, en donde en algunos casos logran cosas que parecían imposibles. Asimismo, también en su mayoría hallábamos multitud de porquerías, que sinceramente daba urticaria jugarlos, y que aguantábamos porque éramos niños y teníamos muchas ganas de jugar. Pero no todos los juegos piratones estaban basados en títulos de otras compañías o en licencia de marcas. De vez en cuando nos topábamos con alguno original, es decir, que no utilizaban la imagen de algo ya conocido, aunque sus gráficos, sonidos o jugabilidad recordara a otras sagas famosas. Este es el caso del juego piratón que veremos, Metal Force, claramente inspirado en Mega Man, pero con personalidad propia. Vamos a conocerlo. Sin más preámbulo, comenzamos. Metal Force es un juego piratonguis, es decir, sin licencia para la consola NES. El mismo es de origen coreano y fue desarrollado por la compañía OpenCore en el año de 1993 y distribuido por DAO Infosys en mayo de 1994. El juego está protagonizado por un robot de batalla equipado con una especie de boomerang, aunque en la caja y manual aparece dibujado con una espada. Como mencionamos anteriormente, este título recuerda mucho a los Mega Manes de la NES, tanto en escenarios, paleta de colores o enemigos. Sin embargo, no hay que dejarse engañar, a pesar de todo esto, tiene estilo y personalidad propia. Al contrario de los juegos del Bombardero Azul, no podemos escoger etapa al principio. Al derrotar a los jefes, no recibiremos sus armas. Siempre tendremos las mismas. El personaje es de buen tamaño y no lo veo tan rígido como Mega Man, aunque el sprite del protagonista es un tanto feote. Los escenarios, como ya dijimos, se asemejan bastante a los de la saga de Capcom, al punto que hay momentos en que parecen calcados del mismo, como en aquellos lugares en donde sale el agua, por mencionar alguno. Sin embargo, por instantes pueden resultar sosos y repetitivos en cuanto a elementos y fondos. Eso sí, no vi casi parpadeo de sprites o momentos de lentitud. Los enemigos igualmente están bien diseñados. La música, sin ser una maravilla, cumple con el mínimo exigible. No son estridentes como en la mayoría de los bootlegs, lo cual lo agradecen mis oídos. Hay alguna que otra melodía destacable. Y los efectos de sonido también se limitan a lo básico. El control es sumamente simple, con B dispara y con A salta, poco más y tampoco le hace falta. Es en la jugabilidad en donde destaca este juego. El diseño de niveles está muy bueno y no es injusto en demasía, aun cuando no es un paseo, sí se deja jugar, y muchos momentos son de ensayo y error. Por lo que si estás acostumbrado a los Mega Manes, este te resultará un paseo. Las etapas son algo largas, en total son 7 en diferentes locaciones, aunque estas no coincidan mucho con el nombre de la misma. Al final te espera un jefe que no ofrecerá mucha resistencia, ya que son sumamente fáciles de vencer. Por cierto, ¿ese no es un Mauser? ¿Los mismos que salen en las Tortugas Ninja? Poseemos dos armas, el boomerang predeterminado, el cual solo podemos disparar uno a la vez, pero se puede mejorar con Power Axe. Y la otra arma es una especie de onda que tiene más alcance, solo disponible si agarramos el ítem correspondiente, y cuyos usos son limitados. Así también tenemos Power Axe de recuperación de energía o vidas extra. Otra diferencia con relación a Mega Man es que no podemos disparar mientras bajamos o subimos escaleras, y no morimos si tocamos las púas una sola vez. Tampoco tienes password y los enemigos no se regeneran. En fin, un título piratonguis bastante correcto y muy bueno de jugar, incluso mejor que algunos juegos con licencia. A ti te hablo, Barbie. En conclusión, un bootleg o videojuego sin licencia que resulta ser una agradable sorpresa.
muy recomendable y del cual apenas se habla o se conoce. Por fin un título piratón que no da pena ajena y totalmente original, aunque claramente inspirado en Mega Man. Sin embargo, es lo suficientemente genial para ser digno de ser mencionado entre los buenos títulos de la consola NES. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este Metal Force para la NES Famicom? ¿Te resulta increíble? ¿Pensaste que no podían haber juegos piratones que no dieran pena ajena? Déjamelo saber en los comentarios. Y ya sabes, en Corea del Sur a la NES le dicen... Si te gusta el contenido que subo a este canal, dale un me gusta, compártelo con todo el mundo, suscríbete y dale a la campanita para que sepas cuando subo nuevo material al canal. Así que dale like.